Ya, pues. ¿Y a dónde está tu... ¿No me ves si estoy en cámara, profe? Ahora está en cámara, pues, ahora está en cámara. Así Bien estaba con la cámara prendida. Sí, pero yo no te veía. ¿Ya? Y falta quién, a ver, voy a ver al La tiro. Paula también está en Profesor, cámara. La Paula. ¿Y por qué profesor, no veo a la Paula? Veo a la Natalia en este momento solamente. Aquí estoy. A ver. Ay, sí, pues ahí Paula, Aravena, justamente. Ahí te veo profesor, bonita. Bien, están entonces las tres tienen que mantenerse en cámara durante su presentación. ¿Ya? profesor. Sí. Profe, le habla a una compañera. ¿Quién me habla? Josefa Josefa, Güero. cuéntame. Buenos días, profesor. Buenos Disculpe, días. ¿tenemos que ir tomando apuntes o solo prestar atención a la presentación de nuestras compañeras? Mira, ustedes tienen que prestar atención y además tomar apuntes, por decir, ustedes están en una clase común y Ya, silvestre. Es decir, ahora, esta presentación va a estar también en el campus virtual después. ya, Entonces, si profe. ustedes en algún momento quieren revisar, quieren asegurarse que no alcanzaron a escribir lo que dijeron, esta presentación, ¿no es cierto?, va a estar en el campus virtual, completa. ¿Ya? Ah, ya. Y lo otro importante, Josefa, es que yo voy a comentar esta presentación posteriormente a ella, ¿ya? Y esas Mm, cosas sí que tienes que tomar apuntes, porque ese comentario no va a estar en el campus virtual, va a ser un comentario que yo voy a hacer sobre el tema, pero el campus virtual va a tener esta presentación de la Paula, la Divan y la Natalia. ya, ¿Te queda ya. claro? Muchas gracias, profesor. Sí, ¿Listo? que les vaya Bien, bien. estamos entonces en la hora de comenzar. En este momento tenemos 66 participantes. Buenos días, jóvenes, a los 66 que están allí, ¿no es cierto? 65 son, porque yo soy el número 66. ¿Ya? Buenos días, profe. Bienvenidos a la clase de hoy. Esta clase de hoy comenzamos con las presentaciones. Acuérdense que estas presentaciones llevan notas, ¿ya? Dos notas le pongo yo. Una nota por la presentación que hacen aquí directamente en la pantalla, ¿ya? Yo veo cómo se expresan ustedes y cómo hablan, ¿no es cierto? Y cómo van señalando esta presentación. Y además, ¿no es cierto? Yo les pongo una nota por el PPT que me mandan y que yo lo reviso y que lo arreglo. Ese PPT también tiene. Por lo tanto, esas notas después van a ir al final del curso, van a constituir lo que yo llamo las notas prácticas, es decir, el 40% de la nota final del curso. Esa es la característica que tiene esta presentación. Por lo tanto, yo voy a pedirles entonces a las personas dos cosas. Primero, la presentación no debe tener más de 30 minutos de duración. Es decir, hasta 30 minutos en la presentación. ¿Mm? Puede ser menos, entre 20 y 30, depende del tema. Hay temas más largos, hay temas más cortos. ¿Ya? Y lo otro es que deben estar en pantalla los tres integrantes, o cuatro, como hay un grupo de cuatro, los cuatro integrantes o tres integrantes deben estar en pantalla, cosa que la persona que está exponiendo, que está hablando, el resto de sus compañeros la vea, le mire la cara y sepa quién está hablando. ¿Ya? Así que bienvenido a esta presentación, pongan mucha atención porque todos van a tener que realizar esta presentación, ya que todos necesitan esta nota. Por lo tanto, su compañera Divat Peña ha compartido la pantalla con ustedes con su presentación. Dejo entonces con ustedes a los integrantes de este grupo. ¿Quién comienza y quién es la persona que va a estar en pantalla? Yo. Bueno, Natalia. sí, Ahí está Natalia. yo. Bueno, a nosotras nos tocó presentar sobre el primer tema, que es la columna vertebral. Como integrantes somos Paula Aravena, Divat Peña y quien les habla, Natalia Saavedra. El docente a cargo es el doctor Jorge Enríquez y la asignatura Anatomía General. Bueno, nuestros objetivos para esta presentación son revisar la formación de la columna, poder reconocer las vértebras en general y su estructura básica.
También vamos a definir el sacro y coxis, y por último vamos a mencionar las curvaturas, articulaciones y los movimientos de la columna vertebral. Bueno, la formación de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por vértebras y sus articulaciones, además de otros tejidos, y esta se extiende desde el cráneo hasta la pelvis, y es el eje del esqueleto axial, dado que proporciona un núcleo central semirrígido relacionado con el movimiento del tronco. Las estructuras blandas o huecas que siguen una ruta longitudinal pueden lesionarse o torcerse, por lo que al estar cerca del eje vertebral se apoyan de forma semirrígida y se minimizan las fuerzas de torsión sobre estas estructuras. Bueno, la columna vertebral suele ser una estructura articular compuesta por 33 vértebras y las podemos encontrar distribuidas en 5 segmentos, que son, como podemos ver en la imagen, son las 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras fusionadas y de 3 a 4 coxillas. Bueno, al mismo tiempo podemos encontrar los discos intervertebrales y los ligamentos, los que sostienen la estructura. Aquí podemos ver una serie de ligamentos que son el ligamento amarillo, ligamento faceta capsular, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, ligamento intertransverso, ligamento longitudinal posterior y el ligamento longitudinal anterior. Bueno, la columna en la etapa fetal posee una gran curvatura primaria de concavidad anterior y luego del nacimiento se forman las 4 curvaturas naturales. Esas son la lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacra. La lordosis cervical y lordosis lumbar son hacia ventral y la cifosis torácica y cifosis sacra son hacia dorsal. También podemos encontrar superficialmente referencias anatómicas que son C7 proceso espinoso prominente, T3 ángulo inferior de la escápula y L4 a nivel de la cresta ilíaca. Bueno, la vértebra. Podemos denominar una vértebra a cada uno de los huesos que conforman la columna vertebral. Estas se alinean entre sí por los cuerpos vertebrales y por sus procesos articulares. Entre las vértebras existe un disco concéntrico de tejido fibroso que las separan y son los discos intervertebrales. Estas también tienen características diferentes dentro de las 5 regiones y en menor grado dentro de cada región. Aunque podemos decir que su estructura básica es la misma, como veremos a continuación. Bueno, una vértebra típica, como podemos observar, posee el cuerpo vertebral, que es la parte anterior más grande y cilíndrica del hueso, que aporta la fortaleza a la columna vertebral y soporta el peso del cuerpo. Los cuerpos vertebrales van aumentando su tamaño hacia la parte inferior de la columna vertebral, especialmente desde la T4 hacia abajo. También tenemos el arco vertebral que se halla por detrás del cuerpo vertebral y está formado por 2 pedículos y 2 láminas. Los pedículos, como podemos observar, son cilíndricos, cortos y robustos y se proyectan de forma posterior al cuerpo vertebral, y las láminas son planas y delgadas y confluyen en la línea media. También tenemos el foramen vertebral, que como se observa en la imagen, es el espacio entre el arco vertebral y el cuerpo vertebral, y la sucesión de estos constituye el canal vertebral y contiene a la médula espinal y a sus anexos. La vértebra también posee 7 procesos que están ubicados en el arco vertebral, como tenemos rotulado acá, que está el proceso transverso, el articular y el proceso espinoso. Pero, ¿qué hacen estos procesos? El proceso espinoso y los transversos, que son 2, proporcionan inserción a los músculos del dorso, ejercen la función de palancas y facilitan la acción de los músculos que fijan o modifican la posición de las vértebras.
También tenemos los procesos articulares, que son 4, que se hallan en aposesión con los procesos correspondientes de las vértebras adyacentes, superior e inferior, lo que constituye las articulaciones sigapofisiarias. Mediante la participación en estas articulaciones, los procesos articulares determinan los tipos de movimientos permitidos y restringidos entre las vértebras adyacentes de cada región. También ayudan a la alineación entre las vértebras adyacentes, particularmente evita que una vértebra se deslice encima de la vértebra inferior. La columna vertebral también se divide en 5 regiones. Tenemos primero las vértebras cervicales, que son 7, que se ubican que forman al cuello. También tenemos las vértebras torácicas, que son 12, y se ubican en el tórax. Después están las vértebras lumbares, que son localizadas en el abdomen, y después está el sacro y el coxis. Las vértebras cervicales forman el esqueleto del cuello, son las más pequeñas de las 24 vértebras libres, soportan menos peso que las vértebras inferiores. Las vértebras C3 y C7 son consideradas típicas, y las 2 vértebras cervicales más superiores, C1 y C2, y la cervical C7 tienen características especiales que las hacen distintas a las demás. También aquí podemos observar en la imagen otra característica, que es el foramen transverso, que es por donde pasa la arteria vertebral. Vértebra C1, también conocida como atlas, carece de cuerpo vertebral y de proceso espinoso. Tiene 2 masas laterales que cumplen la función del cuerpo vertebral y soportan el peso del cráneo. Es la más ancha de las vértebras cervicales y rota sobre C2. C2 también es conocida como axis, es la más robusta de las vértebras cervicales. Es peculiar porque posee un proceso odontoides, que es este, que tiene forma de diente, que articula sobre C1 y permite hacer el movimiento de rotación mediante la articulación aclantoaxoidea mediana de tipo trocoides. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos este concepto, que es una articulación movible y que nos permite que nosotros podamos girar nuestro cuello. El axis posee 2 grandes superficies planas sobre las cuales se desliza el atlas, como está representado en la imagen. También está la vértebra C7, que su característica es que posee un cuerpo vertebral más grande y tiene un proceso espinoso más prominente, más largo. Vértebras torácicas. Se localizan en la región del tórax, proporciona articulación a las costillas y su principal característica es la presencia de fobias costales para su articulación con las costillas, como se presenta aquí en la rotulación también, que sería acá. De la vértebra T2 a T9 presentan todas las características típicas de las vértebras torácicas, pero de las vértebras T1 presenta una fobia completa para la primera costilla y una hemifobia interior para la segunda costilla, mientras que el T10 presenta una hemifobia superior para la 10ª costilla y la 11 y la 12 presentan una fobia completa para la 11 y 12 costillas. Las vértebras lumbares se localizan en la región del abdomen, tienen un cuerpo muy voluminoso debido a que el peso que soporta va aumentando hacia el extremo interior. La vértebra L5, que sería la vértebra con características especiales de las vértebras lumbares, se distingue por el gran tamaño de su cuerpo y de los procesos transversos
Es la mayor de todas las vértebras movibles y soporta el peso de toda la parte superior del cuerpo. Las vértebras lumbares poseen igual dos procesos característicos, que el accesorio y el mamilar, como está representado acá. El sacro. El sacro está formado por 5 vértebras sacras fusionadas en el adulto. Está localizado entre los huesos ilíacos y forma la pared posterior de la pelvis. Proporcionan fuerza y estabilidad a esta y transmiten el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Aquí podemos ver una rotulación del sacro, donde podemos ver la base del sacro, el promontorio, el alas del sacro, los forámenes sacros anteriores, por mencionar algunas. El cóccix. El cóccix es un pequeño hueso que suele estar formado por la fusión de 4 vértebras coccígeas rudimentarias. Es el vestigio del esqueleto de la eminencia caudal embrionaria en forma de cola, que está presente en el embrión humano desde finales de la 4ª semana hasta comienzos de la 8ª. No participa con las otras vértebras en soportar el peso del cuerpo en bipedestación. Sin embargo, puede flexionarse en sedestación. Esto hace que reciba un poco de peso. Los movimientos de la columna vertebral. El rango del movimiento de la columna vertebral varía según la región y los distintos individuos. Está limitado por el grosor, la elasticidad, la comprensibilidad de los discos vertebrales, forma y orientación y tensión de las articulaciones cigapoficiarias, la resistencia de los músculos y ligamentos del dorso, la fijación de la tasa torácica y el volumen del tejido circundante. En estos movimientos podemos evidenciar 4, que sería de flexión, extensión, inclinación lateral y de rotación. Existen 4 curvaturas de la columna vertebral. La curva cervical, que está en la parte superior de la columna vertebral, la curva torácica, que es cóncava hacia adelante, la curva lumbar, que es la curva hacia adentro de la columna vertebral, y la curva sacra, que se encuentra en la parte inferior de la columna vertebral. Las articulaciones de la columna vertebral. Existen articulaciones sinoviales y de tipo sínfisis. Estas articulaciones son de gran importancia, ya que la columna vertebral es el soporte del cuerpo. Entre estas articulaciones podemos mencionar las articulaciones de los cuerpos vertebrales de tipo sínfisis, las articulaciones de los arcos vertebrales, las articulaciones de los procesos articulares, la articulación atlantoaxial mediana, la articulación atlantoaxial lateral, la articulación lumbosacra, la articulación sacrococcigea, las articulaciones cráneo-vertebrales, las articulaciones costovertebrales y las articulaciones sacroiliacas. ¿Qué más, Paula? Y aquí tenemos las referencias de donde podemos sacar la información. Ya, muy bien. Ha sido presentado entonces el tema sobre columna vertebral, presentado, ¿no es cierto?, por Tibat, Paula y sus compañeras. Así que estamos entonces en momento de empezar a conversar acerca del tema. Para ello les voy a pedir que bajen su presentación, por favor, que la retiren para yo subir una presentación que tengo yo. Eso. Bien, ahí sí que las veo a las 3, a Natalia, Vivad y ¿de quién acá abajo están? Paula. Bien, están las 3 que presentaron. Buena presentación, es decir, por lo menos quedó clara lo que ustedes quisieron decir. Lo único que se ciñeron mucho a leer lo que estaba puesto ahí. Deben comentar un poco más, como lo hizo Paula. Al final comentó varias cosas y dijo,
no siempre leer lo que está puesto ahí, porque todo, pero en general eso es una presentación. Las características de la presentación, que tiene que tener un título, que tiene que tener un objetivo, ¿no es cierto? Y que tiene que estar dada y presentada por las 3 personas que constituyen el grupo. Así que las felicito, chiquillas, ustedes son, como dijeron, ¿no es cierto?, conejillas de Indias, porque en realidad fueron las primeras que hicieron la primera presentación, pero está bastante bien, porque con esto ya tus compañeros van a empezar a hacer presentaciones con más tranquilidad, y yo voy a evaluar. Bien, yo ahora voy a presentarles mi presentación, ¿ya? Y yo voy a hacer el conejillo de India ahora en este momento, porque voy a hablar de algunos aspectos interesantes que son importantes refrendar y recordar como base para lo que es, ¿no es cierto?, esta parte del... Pues yo voy a hacer la presentación, voy a abrir pantalla aquí y la tengo aquí mi presentación, ¿ya? Usted me dice si la ven o no la ven. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Ya, eso, ahí estaría la presentación. Aquí estaría mi presentación, entonces, formación de la columna. Ahí está, columna vertebral 2021, ya, en la presentación. Es lo mismo que ustedes dijeron, pero yo voy a mostrarles algunos esquemas y les voy a explicar algunas cosas. En primer lugar, la formación de la columna. Acuérdense que cuando nosotros somos fetos, en la época fetal, como muy bien lo dijeron ustedes, somos así como aquí embriones. ¿Se dan cuenta? Este que está aquí, el primero que se ve aquí a la izquierda es un embrión, después un feto. En la columna existe ya, la formación de la columna existe ya, ¿no es cierto? A partir de la 4ª semana comienza a formarse esta columna. Sin embargo, esta columna tiene solamente una sola curvatura, es como una C, ¿ya? Y esta C se llama curvatura primaria. Y esta curvatura primaria, ¿no es cierto?, es la curvatura inicial de nuestra columna. ¿Cuándo comienza a cambiar esa curvatura? Cuando nacemos. Después que nacemos, ¿no es cierto?, comenzamos a levantar la cabeza, lo primero que hacemos. Y en el momento de levantar la cabeza, ya cambia esa curvatura inicial, ¿no es cierto?, en la parte superior, generando una curvatura inversa, donde ya no es cóncava hacia adelante, sino que es cóncava hacia atrás. Después, cuando nosotros comenzamos a sentarnos y a poner los pies en el suelo, comienza una contrapresión de los fémures en relación a la pelvis y aparece una segunda curvatura en la región lumbar, que también es cóncava hacia atrás y convexa hacia anterior. Por lo tanto, esta columna mantiene la curvatura primaria en la zona torácica y en la zona sacra. Ahí sigue siendo, ¿no es cierto?, una C hacia anterior, pero en la zona cervical y en la zona lumbar cambia y pasa a ser, ¿no es cierto?, una curvatura de concavidad posterior y de convexidad anterior. ¿Por qué? Por los movimientos de la cabeza, por el peso del cuerpo en relación, ¿no es cierto?, a los miembros inferiores. Esa es la característica. Ahora, esta, como bien la dijeron ustedes, está dividida en regiones o segmentos. Tenemos una parte en el cuello, que es cervical, una parte en el tórax, exclusivamente en el tórax, porque está relacionada con las costillas, se llama torácica. Una parte lumbar, que es la parte que está en la región posterior del abdomen, y después viene la pelvis, donde está el sacro, que son 5 vértebras fusionadas, viene como un hueso, no viene separada las vértebras, viene como un hueso que se llama hueso sacro, y abajo el resto, los vestigios que quedan, que corresponden a la columna, ¿no es cierto?, a la cola que tienen los animales inferiores, y que nosotros no tenemos esa cola. Entonces nos quedan vestigios de algunas vértebras. La primera es como una vértebra parecida, las demás son restos, son bolitos, ¿no es cierto?, de pequeñas zonas óseas. Cada una de estas zonas, ¿no es cierto?, tiene una proyección hacia afuera, hacia la superficie. Entonces, cuando nos llega un paciente a nosotros que tuvo un accidente, ¿ya?, un accidente automovilístico, por ejemplo, y tuvo una fractura de columna, nosotros en la urgencia tenemos que saber más o menos dónde se fracturó la columna. Por lo tanto, hay ciertas referencias que nos ayudan a decir, hasta aquí llega la zona cervical, de aquí para abajo va la lumbar, dónde está y cuáles son esas referencias.
Estas referencias las vemos aquí, en esta figura. Ustedes ven que aquí no se ve la columna, aquí se ve la piel, ¿ya? Y el hueso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber? Bien, la primera referencia está, quizás es esta, la séptima vértebra cervical, que es prominente, tiene un proceso espinoso larguísimo en comparación a las demás. Por lo tanto, si ustedes se tocan el cuello y empiezan a bajar, de repente encuentran una saliente. Esa es la séptima vértebra. Otro detalle importante, aquí en la parte posterior tenemos un hueso que se llama escápula. Y esa escápula tiene, ¿no es cierto?, una estructura que la separa en dos zonas, una zona supra e infra, ¿ya?, espinosa, que es un proceso espinoso. Frente a este proceso está la tercera vértebra torácica. Tercera vértebra torácica. Esa es otra referencia. Entonces, frente a la escápula tenemos la tercera vértebra, frente, ¿no es cierto?, a ese proceso. Después vemos en la parte inferior, ángulo inferior de la escápula, frente al ángulo inferior de la escápula, que es algo que se puede tocar, la escápula se puede tocar perfectamente, ya en la espalda. Entonces, tenemos la séptima vértebra, el proceso espinoso es la séptima. Y después, entre las dos crestas ilíacas, de los dos huesos ilíacos, si tiramos una línea horizontal, tenemos, ¿no es cierto?, allí tenemos la cuarta vértebra, ¿no es cierto?, lumbar. Entonces, esos son referencias, ¿no es cierto?, hitos referentes que nosotros tenemos que usar cuando tenemos un paciente, ¿no es cierto?, con una fractura, y no sabemos si la fractura fue cervical, fue torácica, fue lumbar, y más o menos a qué nivel queda. Quizá la exactitud no vamos a saberla, pero por lo menos sabemos que tiene una fractura en alguna vértebra torácica o en alguna vértebra cervical. ¿Por qué? Porque hemos logrado reconocer la posición. La columna, como pueden ver ustedes, aquí tenemos 4 figuras de columna, ¿ya? Una vista derecha, una vista izquierda, una vista anterior, ¿no es cierto?, que la vemos esencialmente aquí, una vista lateral. Como pueden ver ustedes, la columna son 24 vértebras aisladas, solitas, ¿ya?, separadas solamente por un disco intervertebral. Y en la parte inferior tenemos 5 vértebras fusionadas, que son el sacro, más 3 o 4 vértebras que son el coxis, que para nosotros el coxis es muy secundario. Aquí ven las curvaturas, ¿verdad? La vértebra, es decir, la columna no es rígida, da la estabilidad, es el esqueleto axial, pero sin embargo permite, ¿no es cierto?, flexibilidad, una gran flexibilidad, porque existe movimiento entre cada una de estas vértebras. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, las características. ¿Cómo es una vértebra? Bueno, la vértebra tiene un cuerpo en la parte anterior, que es lo que una de ustedes señaló que era un cuerpo rígido, que es potente, que es el que resiste el peso de todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Y detrás tiene un arco constituido por los pedículos y por las láminas esencialmente. Y desde estos pedículos y láminas que están de color amarillo aquí, van a salir salientes así a todos lados. Esas salientes se llaman procesos. Tenemos 2 procesos laterales, ¿no es cierto?, que se llaman procesos transversos, este que está aquí, este que está acá. Tenemos en la parte posterior un proceso, en la parte mediana, justamente en la línea mediana posterior, un solo proceso se llama proceso espinoso, y entre estos tenemos, y sobre lo que son los pedículos, tenemos 4 procesos, 2 superiores y 2 inferiores, que serían los procesos articulares. Estos procesos articulares son los que se unen con las vértebras de abajo o con las vértebras de arriba. Por lo tanto, las vértebras están unidas a través de esta estructura, y vamos a ver que son articulaciones sinoviales planas, ¿ya?, que permiten el deslizamiento, es decir, una vértebra puede deslizarse sobre la otra levemente. Entre los pedículos y las láminas y el cuerpo tenemos esto que se llama el foramen vertebral. Cuando es una vértebra, hablamos de foramen vertebral, foramen, ¿ya? Ahora, cuando es la columna completa y juntamos todos los forámenes, se habla de canal. Acuérdense el término canal vertebral, ¿ya? No conducto, como lo vi por allí en la presentación, que tuve que cambiar el nombre, porque conducto, acuérdense que tiene paredes propias. En cambio, aquí el canal son paredes propias de ¿qué? De cada una de las vértebras. Si sacamos una vértebra, desaparece, ¿no es cierto?, esa estructura que sería un conducto. Por lo tanto, es un canal vertebral.
Esa es la característica, ¿no es cierto?, de todas las vértebras, de todas. Pero hay características especiales por las cuales nosotros vamos a saber de qué vértebra estamos hablando. Otra cosa interesante son estas incisuras. Incisura vertebral inferior e incisura vertebral superior, que están en relación, ¿no es cierto?, con los pedículos. Los pedículos por debajo tienen una incisura, es como una entrada, ¿no es cierto?, como una entrada, ¿ya? Y que queda, esa entrada es muy, pero muy trascendente porque forma la vértebra de abajo con la vértebra de arriba, unen la incisura superior con la inferior y forman este foramen intervertebral, que está entre las dos vértebras. Por allí sale el nervio, ¿no es cierto?, espinal. Por lo tanto, es súper importante. Hay patologías súper interesantes donde el nervio se aprieta, ¿no es cierto?, y da un dolor tremendo, ¿ya? La famosa, entre paréntesis, ciática, que generalmente habla. El centro de osificación. ¿Cómo se osifica una vértebra? Tiene un centro de osificación en el cuerpo y tiene centros de osificación en los pedículos, en las láminas y en cada uno, ¿no es cierto?, de los procesos que está allí. Ustedes pueden ver aquí con puntos rojos y con puntos café los centros de osificación. De allí comienza a osificarse, ¿no es cierto?, y comienza a formarse. Dijimos que este hueso es irregular, lo clasificamos como irregular. Sin embargo, internamente tiene, ¿qué cosa? Tiene tejido esponjoso, y ese tejido esponjoso tiene fascículos que tienen una determinada dirección. ¿Para qué? Para darles mayor fortaleza a las vértebras. Por eso las vértebras soportan grandes pesos. Ustedes pueden ver, hay un fascículo oblicuo superior, un fascículo oblicuo inferior, hay trabéculas que parten de estos fascículos y que se proyectan hacia los procesos espinosos, los procesos articulares, los procesos transversos. Es decir, está hecho de tal manera que está tejido internamente para soportar el peso que ejerce nuestro cuerpo. La disposición de los procesos articulares es diferente en cada grupo de vértebras, es diferente. Los procesos articulares son los que unen hacia arriba o hacia abajo a la vértebra. Estos procesos articulares tienen una orientación, y la orientación está en los tres planos clásicos, pues, en el plano Z, en el plano X y el plano Y. El plano Z es el plano transversal, el plano X es el plano frontal, ¿ya? Y el plano Y es el plano anteroposterior, es decir, sagital, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a, en relación a este detalle, vamos a ir viendo la disposición. Aquí tenemos el primer grupo, vértebras cervicales. ¿Cómo nosotros somos capaces de poder siempre, en todo momento, saber si estamos frente a una vértebra cervical o no estamos frente a una vértebra cervical? Hay un detalle que solo tienen las vértebras cervicales. Y ese detalle es este foramen, que se llama foramen transverso. Cualquier vértebra cervical, ya sea la 1, el atlas, la 2, el axis, o la 7, que es la prominente, y todas el resto que son comunes, típicas, todas tienen foramen transverso. Por lo tanto, si nosotros tomamos una vértebra, va a tener el cuerpo, va a tener el arco posterior, los procesos que son bituberculosos, en el caso aquí lo mismo, tanto los procesos espinosos como los procesos transversos son bituberculosos, si tienen dos tubérculos se separan, pero todas tienen, ¿qué cosa? Foramen transverso. Por lo tanto, la característica para reconocer una vértebra cervical es el foramen transverso. Cualquier vértebra que tenga foramen transverso, inmediatamente tenemos que decir, este es cervical. De inmediato, sin ni pensarlo siquiera. Solamente el foramen transverso. Por ese foramen transverso pasa una arteria que se llama la arteria vertebral. Esta arteria vertebral, ¿no es cierto?, pasa de la sexta a la primera, pero la séptima, que en el 1% a veces contiene la arteria, también tiene foramen transverso, ¿ya? A pesar que no lo ocupa la arteria en la mayor parte. Aquí vemos una vértebra real. Esta es una foto real de la vértebra. Tiene el cuerpo alargado, tiene lateralmente aquí, ¿no es cierto?, estas estructuras que nosotros le llamamos proceso unciforme. Esto que está aquí, ¿ya? Proceso unciforme o uncus del cuerpo. Unciformes son como dos salientes. ¿Para qué? Para que no se puedan deslizar lateralmente, como que tienen un límite lateral donde tocan, ¿no es cierto?, y no se deslizan lateralmente. Y aquí ven el foramen.
¿Ven? Ahí el foramen, ahí ven el foramen, ¿ya? Es cervical, ¿ya? Es bituberculoso atrás, las láminas son bastante amplias, los pedículos prácticamente son muy cortitos, casi no existen, las masas laterales son muy prominentes, y aquí está el proceso articular superior, que es bastante aplanado, ¿ya? Aquí vemos algunas especiales. La primera vértebra es esta, acuérdense, la primera es la que conecta con el cráneo, por lo tanto tiene que tener una superficie donde el cráneo esté articulado, y esta es la parte superior. Esta superficie alargada, acuérdense que forma una elipse allí, una elipse, ¿ya? Y ahí hay un cóndilo alargado en el cráneo, en el hueso occipital, y ese cóndilo es el que descansa sobre este tema. El cóndilo, ¿no es cierto?, se mueve en este sentido solamente, nada más, ¿ya? Hace flexión y extensión, por lo tanto la cabeza, cuando nosotros hacemos flexión o cuando hacemos extensión, se mueve aquí, en esta articulación que está aquí, en este punto, ¿ya? El movimiento de rotación se hace entre la primera y la segunda vértebra, es decir, la primera vértebra rota sobre la segunda, y ese es el movimiento que nos permite este movimiento de rotación. Por lo tanto, esa es la característica. Esta primera vértebra tiene un arco anterior, un arco posterior, tiene un tubérculo anterior, tubérculo posterior, tiene masas laterales y tiene el foramen transverso, ¿ya? Foramen transverso, ¿ya? Superficies articulares aquí también detrás del, ¿cómo se llama?, el arco anterior, tiene una superficie articular para el proceso odontoide del axis. Esta es la cara inferior. Ustedes pueden ver, la misma vértebra está por superior, está por inferior. Aquí también tiene superficies para el axis, ¿se dan cuenta? Y aquí se ve claramente los dos arcos, el arco posterior. No tiene cuerpo la primera vértebra. Esa es la gran característica de la primera vértebra. Carece de cuerpo, ¿ya? La segunda, aquí vemos una foto real de la primera. Ustedes pueden ver, esta es la primera, ¿ya? Y aquí está esta cavidad, ¿no es cierto?, articular para el occipital y el foramen, ¿ya? Aquí está el cuerpo de la primera vértebra. ¿Qué es lo que es el cuerpo de la primera vértebra? El proceso odontoides de la segunda vértebra. Acuérdense que la primera vértebra constituye un elemento mitológico. El hombre que era capaz de tomar la tierra aquí, ¿ya? Y ese hombre se llamaba Atlas. Entonces, la primera vértebra se llama Atlas. ¿Se dan cuenta? Y el cuerpo que está en relación con el arco anterior es realmente el proceso odontoides de la segunda. Por lo tanto, no corresponde a la primera vértebra del cuerpo, sino que la segunda vértebra es la que le pone el cuerpo aquí. Otro detalle importante, aquí llega la arteria vertebral. Fíjense cómo la arteria aparece en este foramen y da vuelta y entra al interior de la vértebra, ¿ya? Aquí vemos la segunda vértebra, y aquí en esta segunda vértebra vemos este proceso odontoideo. Ahí vemos el proceso, que es como una saliente hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, cuando veamos esta vértebra va a ser totalmente clara. Pero también tiene ¿qué cosa? El foramen transverso. ¿Se dan cuenta? Es una vértebra 2. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el proceso odontoides de la vértebra, las superficies articulares para el atlas, ¿no es cierto?, y el foramen vertebral y el proceso espinoso y las masas laterales. Aquí están las dos vértebras en relación con el cráneo. Aquí está la articulación del cráneo con el atlas. Después viene la sexta, que es esta, ¿no es cierto?, ¿ya?, que es una vértebra tipo, ustedes pueden ver, claramente se ve la misma estructura, y la séptima. ¿Por qué la séptima es especial? Porque tiene un proceso espinoso muy, pero muy alargado en comparación a las otras. Además, no es bifurcado, sino que es un solo, termina en uno solo, igual acá termina en uno solo. Ahora, esta vértebra 7 ya se parece un poco más a una vértebra torácica, por lo tanto su cuerpo, como dijo su compañera, es de tamaño mayor. Entonces, esta vértebra es la que uno puede tocar aquí. Se llama prominente, porque esta es saliente en relación, ¿no es cierto?, a la piel. Aquí vemos la columna, aquí vemos la primera, aquí vemos el diente del axis, aquí vemos la segunda, y la tercera, la cuarta. Ahora, la orientación de los procesos articulares en el plano transversal tienen 45 grados. Es decir, hay una
45 grados, están 45 grados, ¿no es cierto?, levantados. Y en el plano frontal son 0 grados, es decir, están realmente mirando hacia adelante. Por lo tanto, están 45 grados inclinadas y mirando hacia adelante. ¿Ya? Aquí vemos la columna completa, aquí la vemos a este lado también, la columna completa, ustedes se dan cuenta. Aquí están las vértebras, falta el atlas aquí, 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Por qué yo sé que son estas 7 solamente y no esta que está aquí? Porque la que sigue es la primera vértebra torácica. ¿Y qué tiene la primera vértebra torácica? Tiene una fobia o faceta para la primera costilla. Por lo tanto, allí ya partimos con el tórax. Antes, cuando no hay faceta y hay ese foramen, estamos frente al cervical. Aquí vemos la posición de las cervicales. Este es el proceso nuciforme. Por lo tanto, el cuerpo cae aquí adentro y no se desliza lateralmente. Aquí está el paso de la arteria, ustedes lo pueden ver, como la arteria sube. Generalmente las 7 no la ocupa, generalmente. En el 1% la ocupa, pero generalmente no la ocupa. Pero igual tiene el foramen, ¿no? Torácica, esas son las vértebras más clásicas. Cuerpo, arco posterior, procesos, ¿no es cierto?, espinoso, transverso y procesos articulares. Y en el centro, ¿no es cierto?, el foramen. Aquí vemos cuál es el detalle más importante de estas vértebras, cómo nosotros sabemos que estamos frente a vértebras torácicas. El detalle más importante de estas vértebras es justamente esto que está aquí. Estas facetas, ¿no es cierto?, estas fobias que ayudan a articular las costillas. Generalmente, ¿no es cierto?, en la cara lateral existen 2 hemifobias superior e inferior, ¿ya? Y una fobia costal que está en el proceso transverso. Los procesos transversos también tienen fobias costales, ¿ya?, que es importante. Aquí ustedes pueden ver cómo una costilla se articula con la vértebra que está por arriba y la vértebra que está por debajo, ¿ya?, que va articulando entre 2 vértebras. Hay 2 vértebras y ahí va articulándose, como pueden darse cuenta ustedes allí, ¿ya? Aquí ven la primera vértebra torácica. ¿Qué tiene de especial la primera vértebra torácica? Es que la primera costilla no se articula con la séptima cervical en ningún momento, por lo tanto, está obligada a tener una faceta exclusivamente para ella, es la primera costilla. Aquí está la faceta completa, ¿ya? Y la segunda costilla se articula con la primera vértebra y con la segunda vértebra. Por lo tanto, abajo, aquí tenemos una segunda, pero la mitad de la faceta, porque la otra mitad está en la vértebra 2, ¿ya? Por lo tanto, esta es la primera vértebra. Y aquí está la faceta en el proceso transverso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gran característica. Cualquier vértebra que tenga facetas laterales en su cuerpo es torácica, Y ahí no hay vuelta que dar. Son todas más o menos iguales. Ahora, la décima vértebra, la podemos distinguir. ¿Por qué? Porque tiene solamente una hemifaceta en la parte superior, la mitad de una faceta, porque la décima costilla articula con la novena y con la décima. Por lo tanto, solamente tiene una faceta. En la parte baja no tiene faceta ninguna. Y además tiene también una fobia de faceta, ¿no es cierto?, que articula con el proceso transverso. Ahora, las 2 últimas, la 11 y la 12, solo tienen una faceta completa en las caras laterales. Nada más. La 11 tiene una faceta muy cerca del margen superior del cuerpo. Ahí está. No tiene facetas en los procesos transversos. Y la 12, esta faceta es más baja, más cerca, ¿no es cierto?, de la incisura vertebral inferior, más baja, y tampoco posee, ¿no es cierto?, faceta en lo que es el proceso transverso. Por lo tanto, la 11 y la 12 son la 10, la 11, la 12 más la 1 son vértebras torácicas que podemos perfectamente identificar. El resto, desde la 2, ¿no es cierto?, a la 9, no sabemos exactamente cuál es la 3, la 4, la 5, la 6, no sé. ¿Ya? La orientación de los procesos, fíjense, ya no es a 45 grados como era el caso de las cervicales, sino que suben en relación con el plano horizontal, diríamos, suben a 60 grados. Pero su orientación
en las facetas respecto al plano, ¿no? Ya no es cero, sino que es más abierto. Tienen 20 grados en relación con... Para esta diferencia nos sirve a nosotros para qué? Para darnos cuenta de los movimientos de inclinación lateral, rotación, flexión, extensión. Es decir, gracias a eso la columna puede hacer más o menos movimiento, como lo vamos a ver. Aquí están las vértebras, o sea, aquí tenemos la 12, 11, 10, la 10, la 11 y la 12, ¿ya? Porque aquí ya no hay facetas, ¿se dan cuenta? En esta no hay facetas, por lo tanto, estas son las lumbares. ¿Sí? Las lumbares son tremendas, es decir, es fácil, son 5 y demás, pero su cuerpo es tremendamente grande, como muy bien lo dijo una de sus compañeras, la que expuso, que son las que reciben el peso de todo el cuerpo, por lo tanto tienen un tremendo, una tremenda. ¿Qué cosas tienen de especiales? 2 tubérculos de los procesos, del proceso lateral, que es este que está aquí, hay este proceso que se llama proceso accesorio, ahí lo ven, proceso accesorio. Y sobre, en la parte posterior del proceso articular superior, hay un proceso que se llama proceso mamilar. Si nosotros lo vemos aquí, este de aquí sería el proceso mamilar, ¿cierto? Y este sería el proceso accesorio. Esos son también para inserciones musculares, otros procesos, ¿ya? Entonces, ahí vemos que el cuerpo es tremendamente grande, ¿ya? Las láminas, ¿no es cierto?, son amplias, muy grandes, son tremendas. Las vértebras son así, de este tamaño, inmensas, ¿ya? Su orientación prácticamente son verticales, en relación al plano transverso, y 45 grados orientadas, ¿no es cierto?, en las facetas en el plano frontal. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, las 5 vértebras que están ahí. El sacro primero, ¿no es cierto?, son 5 vértebras unidas. Ustedes ven aquí las uniones. Esta es la cara anterior del sacro, con sus foramen sacros anteriores, ¿no es cierto? La base del sacro, que es esta, que está aquí, una saliente que se llama promontorio. Aquí están las alas del sacro, ¿no es cierto? El extremo inferior y la base. Y los procesos articulares del sacro, los que están aquí, que articulan con la quinta vez. Por detrás del sacro es más complejo. ¿Por qué? Porque tiene una cresta mediana, una cresta sacra mediana, que es la fusión de los procesos, ¿no es cierto?, de los procesos que están en la parte posterior. Después viene una cresta sacra intermedia, que es esta que vemos aquí, y acá lateralmente una cresta sacra lateral. Hay 3 crestas, mediana, intermedia y lateral. Entre la mediana y la lateral están, ¿no es cierto?, los forámenes sacros posteriores. En la parte inferior está el hiato sacro, que es una estructura que tiene la forma de una U, ¿ya?, con sus 2 cuernos sacros, derecho e izquierdo, ¿ya? Y por dentro, lógicamente, el canal. Lateralmente, el sacro, ustedes pueden ver, tiene una articulación importante para el hueso coxal. El hueso coxal se articula con el sacro y forma la lateral. Y en la parte, aquí vemos esto que es el canal sacro, el cuerpo, las alas del sacro, el proceso espinoso, que en realidad es una cresta mediana posterior, ¿cierto?, y los forámenes sacros. Aquí vemos el canal sacro. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo están una vértebra, 2 vértebras, 3, 4, 5 vértebras que están formando el sacro. Y finalmente, el coxis, como dije, la primera vértebra es importante, las otras 2 son mamelones que no tienen mayor trascendencia. Pueden haber 3, 4, ya, el coxis es más. ¿Cuáles son las articulaciones? Las articulaciones nosotros las definimos de la siguiente manera. La unidad funcional, la unidad anatómica y funcional de la columna es, ¿no es cierto?, el segmento móvil. Y el segmento móvil está dado solo por la unión de 2 vértebras, la que está ahora arriba y la que está ahora abajo. Ese segmento entre 2 vértebras es el que se mueve. 2 vértebras se mueven muy poquito, pero cuando tenemos 24 vértebras, el movimiento es mucho mayor. Y en este segmento móvil nosotros vamos a tener una porción anterior, que es el cuerpo, y una porción posterior, que serían los arcos, ¿no es cierto?, junto con lo que nosotros conocemos como los procesos. Aquí tenemos el cuerpo y acá tenemos los arcos. Los cuerpos están separados por qué cosa? Por el disco intervertebral, ¿ya? Y fijados por ligamentos. Hay un complejo ligamentoso en la columna. Hay ligamentos en la parte anterior y ligamentos en la parte posterior. En la parte anterior, 2 grandes ligamentos longitudinal anterior y posterior.
Y en la parte posterior, una serie de ligamentos que vamos a ir viendo, que son los ligamentos amarillos, los interespinosos, los intertransversos, los supraespinosos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el disco intervertebral es esta estructura que vemos aquí. ¿Cómo es este disco intervertebral? Este disco intervertebral, ¿no es cierto?, presenta un anillo fibroso que está separado en dos grupos, un grupo de fibras internas y un grupo de fibras externas. Un anillo fibroso, tejido fibroso, resistente, firme, ¿ya? Y en el centro una parte hueca de tejido fibroso, ¿no es cierto?, o conectivo, y en ese centro hay un núcleo que se llama núcleo pulposo. Núcleo pulposo. Hay un núcleo que está libre allí, que juega, ¿no es cierto?, un papel importante en el movimiento. Cuando uno se inclina, se abre la vértebra hacia atrás, el núcleo va hacia atrás. Cuando uno se extiende, el núcleo va hacia adelante. Si uno se inclina lateralmente hacia la derecha, el núcleo va hacia la izquierda. Es decir, el núcleo pulposo se mueve dentro de este grupo de fibras colágenas resistentes que forman el anillo. Aquí lo vemos que este anillo está, ¿no es cierto?, íntimamente relacionado con el periósteo de las vértebras. Por lo tanto, el sistema está muy fusionado. Aquí vemos la cubierta del hueso, ¿ya? Y que está cubierto por cartílago hialino, como pueden ver ustedes, y alrededor vemos esta zona externa del anillo fibroso, ¿cierto? Y aquí vemos el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Aquí se sacó el núcleo pulposo y quedó solamente el anillo con su zona externa e interna, y este es el disco. Ahora, este disco es interesantísimo porque muchas veces se rompe o se puede romper esta zona del anillo. Y al romperse esta zona del anillo, como vemos aquí, este disco, es decir, este núcleo que está aquí adentro tiende a salir allí. Y cuando sale hacia afuera, presiona, ¿qué cosa? La raíz nerviosa, la comprime. Y esa compresión a la raíz nerviosa es la que nos da esos dolores inmensos, ¿no es cierto?, que sentimos a veces en los miembros inferiores, que la gente dice, ay, tengo ciática, no puedo caminar, no puedo moverme. ¿Por qué? Porque el nervio espinal está comprimido y el dolor es intenso, ¿ya? Por lo tanto, esto que está aquí, esta ruptura, se llama hernia del núcleo pulposo. Hernia del núcleo pulposo. Y es una hernia de la columna muy importante, especialmente que incapacita a la persona para poder seguir trabajando, etcétera, etcétera. Ahora, los cuerpos vertebrales tienen dos ligamentos. Un ligamento anterior, bastante más ancho, y un ligamento posterior. El posterior pasa por detrás del cuerpo, dentro de lo que es el canal, ¿ya? Estos ligamentos se llaman longitudinal, anterior y posterior, ¿ya? El anterior parte del occipital arriba y desciende, ¿no es cierto?, hasta el sacro. En cambio, el posterior parte desde el axis hasta el sacro, porque la parte superior forma una estructura que se llama membrana tectónica, ¿ya? Aquí vemos el posterior, ustedes pueden ver, el posterior está allí, y acá vemos el anterior, que llegan hasta el sacro, obviamente. Por lo tanto, los cuerpos están unidos por un ligamento a lo largo. Ya aquí vemos también el ligamento, que el ligamento tiene muchas conexiones, muchas fibras. Recuerden que estas fibras son todas fibras colágenas que se interponen o se conectan, ¿no es cierto?, con los discos intervertebrales. Aquí va el anterior, ustedes pueden ver, aquí está cortado, es mucho más ancho que el posterior. El posterior está dentro del canal. ¿Sí? Aquí vemos las articulaciones ahora de la región posterior del arco. Fíjense que las articulaciones móviles son estas, las que están entre los procesos articulares. Esas son cigoapofisiales. Y estas cigoapofisiales son sinoviales planas, sinoviales. Sinovial significa movimiento. Por lo tanto, el movimiento es de deslizamiento. Y toda sinovial tiene una cápsula fibrosa. Ahí está la cápsula fibrosa abierta, donde se ve claramente. Y una serie de otras articulaciones a distancia. Cuando son a distancia se habla de una sindesmosis. Y estas sindesmosis están entre los procesos transversos, entre los procesos espinosos, entre las láminas, como pueden ver ustedes aquí, ¿no es cierto? Ahí los vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos entre los procesos espinosos los ligamentos interespinosos. Sobre el vértice de los procesos espinosos, aquí un ligamento que se llama supraespinoso, ¿ya? Aquí vemos que entre lámina y lámina este ligamento se llama ligamento amarillo,
porque tiene muchas fibras elásticas este ligamento, por eso es de color amarillo. Y entre los procesos transversos, ligamentos intertransversos. Aquí vemos los ligamentos amarillos, como pueden ver ustedes. Aquí vemos los ligamentos intertransversos, ¿no es cierto?, que se ven claramente. Por lo tanto, estos son ligamentos a distancia, no están uniendo directamente. Ahora, la columna se conecta con el cráneo, y en el cráneo también encontramos algunos ligamentos importantes. Por ejemplo, viéndolo por la cara posterior, vemos aquí una membrana atlanto-occipital posterior, que es esta que vemos aquí, y lateralmente, ¿no es cierto?, vemos también un ligamento, ¿ya?, que es el ligamento atlanto-occipital lateral, que es este que está aquí, ¿ya? Y por anterior, una membrana atlanto-occipital anterior. Por lo tanto, la primera vértebra, en este caso el atlas, está unido al occipital a través de membrana atlanto-occipital anterior y posterior, y por lateral un ligamento que se llama ligamento atlanto-occipital lateral, ¿ya? Eso es lo que nosotros vemos claramente. Ahora, aquí vemos el ligamento, ¿no es cierto?, supraespinoso, que en esta zona es muy importante, que recibe el nombre de ligamento nucal, porque está justo en la región de la nuca. Aquí vemos el ligamento nucal, la membrana atlanto-occipital posterior y el ligamento atlanto-occipital lateral, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿ya? Aquí vemos la membrana tectoria, que es la parte superior del ligamento, ¿no es cierto?, longitudinal posterior. Aquí vemos la articulación, está muy importante, esta articulación es la que nos permite los movimientos que generan, ¿no es cierto?, la rotación del cráneo. Aquí vemos el diente del axis y los ligamentos. ¿Qué ligamento tiene aquí el diente del axis? Fíjense que hay un ligamento, este que está aquí. Este ligamento se llama ligamento cruciforme, porque tiene forma de una cruz, ¿ya? Y este ligamento cruciforme, el principal grupo de fibras, es un grupo de fibras transversales que forman un ligamento, ¿no es cierto?, que lo vemos aquí, este está aquí, ligamento transverso. Este ligamento transverso es el que sujeta por detrás a quién, a este diente del axis. Existen dos sinoviales aquí, una sinovial anterior y una sinovial posterior, dos membranas sinoviales, ¿ya? Y ligamentos que son los ligamentos salares que tenemos aquí y el ligamento del ápice del proceso odontoideo, ¿ya? El ligamento salar, el ligamento del ápice, más el que está por detrás, que sería el ligamento entonces cruciforme. Y sobre ese ligamento cruciforme vamos a encontrar la membrana tectoria, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la proyección del ligamento longitudinal posterior hasta la zona del occipital. Aquí la ven. Fíjense, esta articulación está cerrada absolutamente por detrás. Y aquí ven los ligamentos, ¿ven? Aquí está el cruciforme, con fibras longitudinales, fibras transversales, la longitudinal superior, el ligamento del ápice, y estas otras son alares. Después viene la articulación, ¿no es cierto?, que está entre la quinta lumbar y el sacro. Esta articulación, ¿no es cierto?, lumbosacra, que es importante. ¿Por qué? Porque tiene algunos detalles interesantes, ¿ya? Primero tiene un ligamento que la une, se llama ilio lumbar, que es este ligamento que está acá, lateralmente. Y esta articulación, si ustedes la ven aquí, tiene el disco de esta articulación no es del mismo grosor en todo su sentido antero-posterior, sino que atrás es delgado y adelante es ancho. Y eso es lo que le da esta curvatura de 30 grados que tiene esta zona aquí. Este es el promontorio. Fíjense cómo es este disco. Este disco tiene casi la misma amplitud en toda su extensión. En cambio, este no. Este tiene una amplitud pequeña en la parte posterior, un grosor pequeño, y en la parte anterior es mucho más grueso. Eso hace que haya un quiebre allí, un ángulo. Entonces, esta articulación, ¿cierto?, es muy interesante. Hay un ángulo en esta articulación de 30 grados. 30 grados tiene esa angulación, ¿ya? En la parte inferior tenemos el coxis, que articula con el sacro, también en una sínfisis, es decir, que todas las articulaciones, ¿no es cierto?, los cuerpos son sínfisis, todas son sínfisis, ¿ya? Ahora, esta parte inferior también es una sínfisis con la primera vértebra sacra y ligamentos posteriores. Hay un posterior profundo, un posterior superficial y un ligamento sacrococcigio anterior. Entonces, sacrococcigio profundo, sacrococcigio superficial,
que son posteriores, y un sacrococcigio anterior, que eso mantiene entonces a lo que... Y también tenemos algunas fibras lateralmente que forman un ligamento sacrococcigio lateral. ¿Cuál es el contenido de la columna? Bueno, la médula espinal. La médula espinal es una proyección del sistema nervioso hasta L2, L1, L2. El sistema nervioso se proyecta a través del canal vertebral, y ahí está la médula espinal con todos los anexos correspondientes. Hay arteria, hay vena, hay meninge, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas importantes, por eso la columna es tan importante. Las vías motoras que producen los movimientos, que producen la sensación, todas pasan por la columna, por la médula, dentro de la columna. Si se nos corta la médula, quedamos, ¿no es cierto?, inmóviles, quedamos en silla de ruedas, así, como muchas personas en los accidentes tienen. Aquí ustedes pueden ver anexos, ¿no es cierto?, gran cantidad de vasos sanguíneos que están ahí, etcétera, etcétera. Las curvaturas, ya sabemos, 4 curvaturas tiene la columna en sentido antero-posterior. 4, ya las hemos visto, una cervical, una torácica, una lumbar y una sacra. Pero en sentido lateral, también tiene 3 curvaturas en sentido lateral, 3. ¿Ya? La columna no es recta en sentido lateral, sino que es una estructura que tiene 3 curvaturas. ¿Y de qué dependen esas curvaturas laterales? Del uso de la mano. Si Profesor. Sí. Disculpe, alguien me habla. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos clase de química ahora. Ya no, yo termino y se van ustedes. Si tú quieres desglosarte antes, te puedes ir, no hay problema. Aquí está la escoliosis, que es la curvatura lateral, y la cifosis y la lordosis. Y aquí están los movimientos de la columna. Ya, ustedes ven que en algunas partes son amplios, en otras partes son muy pequeños. La rotación, por ejemplo, es muy poquita en la zona lumbar, ¿ya? En cambio, en la zona torácica, lo que es, ¿no es cierto?, la sección de extensión es muy poca, lo mismo que la inclinación lateral, ¿no es cierto?, también en la zona torácica. Y aquí vemos el movimiento del núcleo pulposo hacia adelante y atrás, ¿ya? Y los movimientos de flexión-extensión, hacia la flexión lateral y rotación. Y los movimientos de la cabeza, que ustedes pueden ver, que los vamos a rever cuando veamos cabeza nuevamente. Y ahí termina la clase. Eso es todo lo que yo quería agregar a la presentación que hicieron sus compañeros. La presentación tiene la médula de lo que ustedes deben saber. Yo agregué detalles que es importante que ustedes los lean, los vean. Acuérdense que existen libros de anatomía. Los libros de anatomía tienen que ser usados, por eso existe una bibliografía. Consíganse un libro, consíganse, no sé, apuntes, algo, y lean extra. No se queden exclusivamente con la clase. Bien, terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Ya están desesperadas porque tienen química. ¿Estamos entonces? Bien, me despido de ustedes entonces. Gracias Vivad, gracias Natalia, gracias Paula por su presentación. Como primera presentación, bastante buena, ¿ya? Y los detalles son los que yo expuse después. Así que junten todo. Envíenme por favor su presentación, ¿ya? Vivad, por favor, me envías tú la presentación, ¿sí?, para yo poderla subir al campo virtual. ¿Ya? ¿Estamos? No te escucho, Vivad. Sí, profesor, se la mando después. Listo, me la mando. Chao, profe. Manda entonces, ¿ya? Ojalá hoy día mismo para yo poderla subir de inmediato al campo, porque ya él viene. Bien, nos vemos entonces, váyanse. Ya. Nos vemos entonces, chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Que esté bien. Buen día.